Muy buenas noches a través del Club de Investigadores Historiando, con el auspicio de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo, Agotur, y el Centro de Estudiantes de Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? En esta noche nos complace, ¿no?, presentar, en primer lugar, nos acompaña Ahmed Velázquez, Franklin Pacuri, asimismo la doctora Miriam Salas Olivari, y quien les habla, Joel Pinto Esquilla. Muy bien, en esta ocasión, el día de hoy, traemos la charla, ¿no?, a cargo del licenciado Jorge Arroyo González, con el tema La resistencia andina a la conquista española, 1533-1572. Muy bien, entonces ahora sí damos a conocer la trayectoria de nuestro exponente el día de hoy. Educador de carrera con especialidad en Historia y Geografía y con estudios de maestría en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente dicta los cursos de Ciencias Sociales, Teoría de la Educación, Investigación y Educación Intercultural en el Instituto Pedagógico Superior San Juan Bosco, además de haber dictado por la UPC los cursos Temas de Historia del Perú, Historia Contemporánea, y en la UTP los cursos Perú, Problemas y Desafíos e Investigación Académica. Ejerció la docencia también en el campo escolarizado, secundaria, por supuesto, y en el sistema no escolarizado durante 15 años. Ha participado en congresos de historia nacionales e internacionales, desarrollando el tema El sistema de partidos políticos y las elecciones en el Perú, 1931-2016. Asimismo, tiene publicaciones sobre la educación, ¿no?, básica, regular, privada, y ensayos sobre historia política en el Perú republicano. A la fecha viene realizando dos investigaciones, una biográfica sobre el mariscal José de la Mar, que me imagino pertenece al libro Los presidentes y gobernantes del Perú republicano, ¿no?, y otra pedagógica sobre el uso de los museos. Bien, en tal sentido, ahora sí vamos a dar el pase a Franklin Pacuri, que nos tiene unas breves palabras. Adelante, Franklin. Bien, ante todo quiero yo saludar al público y a los asistentes que vienen escuchando estas conferencias que son virtuales, pero en primer lugar quiero expresarme, tal vez no voy a extenderme mucho, es por mi delicada salud, que he sido parte de una operación en la madrugada, 12:40 de la madrugada, y por este motivo, haciendo el esfuerzo para que siga adelante el Club Historiando, voy a comentar pues relacionado a lo que va a hablar el doctor o el historiador, este tema de lo que es la resistencia andina. Lo que yo quería comentar a través de esto es, bueno, voy a motivar alentándoles al asistente. No es, hay un hecho que a veces nosotros criticamos pero sin fundamentar. ¿Cuál? La palabra conquista. Muchos a veces decimos, no es conquista, es genocidio, eso, o es invasión. Pero señores, yo agradezco al doctor Waldemar Espinazo Soriano. Gracias, digo al doctor, por sus enseñanzas y por la contribución que me dio las fuentes para comprender por qué fue primero una invasión. Lo que se propone es primero fue una invasión y después hubo una conquista. No hay que cambiar esas categorías. Y para eso también hay que analizar tal vez muchas fuentes, muchos documentos o tal vez lo que son las fuentes de archivo. Por lo cual quiero decir que profesionales pues tienen la tendencia de conquista o resistencia. Como el caso de la resistencia tenemos al investigador que es Edmundo Guillén, que tiene magníficas obras y publicadas sobre el tema relacionado a esta conquista o resistencia andina. Y así también tenemos los trabajos de esta palabra de la resistencia de John Hemenick, que publica el texto La conquista de los incas. Y hay también
nos orienta pues cómo se puede comprender estos aspectos. Por otro lado, cuando a veces nosotros sacamos, digamos, una forma de decir que esto fue un genocidio, esta propuesta ya viene por Virgilio Ruel Pinero. Es por eso que muchas personas creen esa idea o ese pensamiento de lo que puso Virgilio Ruel. Pero hay que estudiarlo, no puedo decir que no sea correcto o incorrecto, hay que estudiarlo, hay que superarlo más esto. Por otro lado, también quería anunciar después de que sabemos al gran historiador que fue Franklin Pease, también tiene la tendencia de invasión, así también como la autora María Rostrovsky, con esta propuesta que es invasión. Pero sí, poco a poco pienso, como el caso de este historiador que publicó, pues, que es Rafael Barón Gaday, tiene la tendencia, pues, de conquista. Entonces, a veces también creo que en los archivos aparece la palabra conquista. Entonces, eso debemos estudiarlo y tomar en cuenta qué es lo que ocurrió cuando tal vez en el tiempo del mundo andino, qué pasó con los españoles. Entonces, estas son las palabras que vengo dirigiendo al público y como se sabe también, está la autora Miriam Alicia Olivari, que también tiene un amplio estudio en el tema porque se le ha invitado pues al Club Historiando para que también sea comentarista y nos amplíe más esta conversación. Muchísimas gracias, Joel. Ok, muy bien. Ahora sí, bueno, tenemos la presencia ya del ponente, ¿no? Licenciado Jorge Arroyo González, que nos dará a conocer parte de su investigación, ¿no? Que busca, dice, narrar los hechos ¿no? ocurridos entre los años justamente 1533 hasta el año 1572. Desde el momento en que los conquistadores españoles capturan al Inca Atahualpa en Cajamarca y su posterior ejecución hasta el enfrentamiento entre los soldados del virreinato frente a la resistencia de Vilcabamba, bajo el mando de Tupac Amaru I. Claro, ¿no? Durante ese intervalo, la historiografía nacional ha podido identificar tres momentos bien definidos, ¿no? La resistencia quiteña, por un lado, la cusqueña y vilcabambina, por otro lado, que significaron la resistencia a la conquista española, la cual va más allá de las acciones bélicas realizadas por Manco Inca en los tempranos años de la conquista. Bien, yo creo que esas palabras iniciales. Ahora sí, dejamos en el micro al ponente licenciado Jorge Arroyo González. Adelante, Jorge. Muy buenas noches con todos los seguidores del Club Historiando. Gracias a todos y cada uno de las personas que nos acompañan en este momento y también quiero agradecer de una manera muy especial a Franklin, ¿no? Que fue la persona que me ha permitido de una manera u otra estar aquí esta noche con ustedes. Pronta mejoría, por el Facebook ahí me enteré pues lo que había sucedido y gracias por este esfuerzo. Y también quiero agradecer el hecho de que están resaltando que yo soy profesor, ¿no? Yo no soy historiador, he hecho estudios de maestría en historia. Por ahí me he preparado en los últimos 3 o 4 años, ¿no? Y como por ahí también mencionaron, acabo de publicar una biografía, ¿no? Que vendría a ser mi primer trabajo como historiador ya, no sé si aficionado, puesto que tengo estudios, pero esta biografía es de Manuel María Ponce, ¿no? Presidente del Perú durante escasos días, ¿no? A la caída de Leguía en agosto de 1930. Mi investigación sobre la mar va por otro lado. Pero yo quería una vez más volver a recalcar el hecho de que soy profesor y el propósito de esta ponencia, de esta disertación, es poder de una manera u otra animar a mis colegas, ¿no? A mis colegas profesores y profesoras, en especial los que trabajan en secundaria, ¿no? El hecho de poder incluir o hacer de manifiesto temas que lamentablemente el currículo nacional todavía sigue
siguen ausentes, ¿no? Como es este hecho de la resistencia, ¿no? Que fue a la invasión o a la conquista, ¿no? Alguna vez en el colegio sí, mis alumnos me preguntaron, profesor, ¿y qué fue? ¿No? Invasión, conquista, y bueno, en esa época, hace tantos años atrás, la respuesta que di fue, bueno, para conquistarnos primero nos invadieron, ¿no? Entonces, yo sé que los especialistas, los historiadores tienen trabajos acerca de ello, pero creo que en la mentalidad de un adolescente, ¿no? De un joven de segundo de secundaria, que tiene entre 13 y 14 años de edad, es importante que pueda entender, pueda comprender lo que significó no solamente el hecho de la invasión española y de la imposición de su cultura, sino también asimilar que los nativos, los aborígenes, los autóctonos, el pueblo andino, ¿no? Que vivía en el siglo XVI, luchó y resistió de una manera u otra a esta conquista, ¿no? A esta llegada, a este encuentro violento, ¿no? Porque no se puede negar el carácter violento de la conquista, ¿no? Si bien es cierto, hoy en día nosotros gozamos o vivimos, no sé si algunos dirán, ¿cómo vamos a gozarnos? Pero es lo que tenemos, pues, ¿no? Gracias a la llegada de los españoles, desde la lengua que hablamos, los apellidos que usamos, algunas instituciones como por ejemplo la universidad, ¿no? La universidad fue traída por los españoles, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que hoy en día las tenemos gracias a ese encuentro, ¿no? Pero no vamos a negar que el choque inicial fue sumamente violento. Entonces, yo he preparado un PowerPoint. La idea no es narrar toda la historia, no contar con todos y cada uno de los puntos de lo que fue la conquista y su resistencia, sino lo que yo trato de hacer es, vuelvo y repito, ¿no? Pensando en las debilidades que pueda tener el DCN, en lo que los profesores podemos hacer dentro de la escuela, ¿no? Ir más allá de lo que dice el diseño curricular, ¿no? Que es simplemente dice la conquista del Tahuantinsuyo y de ahí ya pasamos al virreinato, ¿no? O sea, como que la conquista se sigue enseñando como si esto fuese en un año, que no hubo una resistencia a la misma y, bueno, llegó el virreinato y ya se acabó las costumbres andinas, ¿no? Las costumbres andinas fueron rápidamente desplazadas, ¿no? por las instituciones virreinales. Entonces, básicamente ese es el objetivo, ¿no? de esta disertación. No se trata, vuelvo y repito, de hacer un conteo, ¿no? Cronológico de todos y cada uno de los sucesos, sino es, vuelvo y repito, desde mi punto de vista, lo que yo creo que sigue faltando, ¿no? en la enseñanza de la historia del Perú en la escuela. Cuando yo me titulé, porque yo estudié en un instituto pedagógico, al principio yo tengo el título de profesor de Historia y Geografía y fue con este tema, ¿no? Del que vamos a hablar esta noche, y han pasado ya más de 15 años, ¿no? de esa experiencia de haber sacado el título pedagógico con un trabajo de investigación, y lamentablemente todavía se sigue enseñando de manera oficial, ¿no? Lo que estamos criticando a la conquista, ¿no? Que esto fue algo muy rápido y que no hubo resistencia por parte de los naturales, ¿no? Excepto mencionar, pues, la gesta de Manco Inca, ¿no? Entonces, voy a... ¿me avisan, por favor, si se ve el PowerPoint? Así es, se ve. Ok. Entonces, la resistencia andina a la conquista española, ¿no? De 1533 a 1572, ¿no? Entonces, quiero empezar con esta dinámica, ¿no? En el colegio me enseñaron qué, ¿no?
Entonces, voy a empezar con una frase de Juan José Vega, ¿no? De quien desde mi punto de vista es el pionero en revisar la historia oficial con respecto a este punto en este libro, ¿no? Llamado La Guerra de los Viracochas, ¿no? Y casualmente el prólogo empieza con este primer párrafo, ¿no? Y paso a leerlo. Dice Vega en su prólogo del libro, repito, La Guerra de los Viracochas, ¿no? Ordinariamente se ha estimado que la conquista del Perú acaba con la ejecución de Atahualpa, y así se enseña todavía, pero no existe afirmación más falsa, ¿no? Lamentablemente, a 60 años, ¿no? de estas palabras de Vega, ¿no? Todavía se sigue enseñando, ¿no? De que la conquista del Perú acabó cuando Atahualpa es ejecutado en julio de 1533, ¿no? Y repito, concuerdo completamente con el expositor de esta idea, ¿no? No hay afirmación más falsa, ¿no? Cuando el Inca fue agarrotado en Cajamarca, las guerras de los conquistadores contra los caudillos indígenas no se habían iniciado aún, ¿no? Entonces, creo yo que eso es lo que debemos enseñar en la escuela, ¿no? Eso es lo que tenemos que, de una manera u otra, narrar en la escuela, ¿no? Tener esta idea, ¿no? De que la conquista es un proceso que se inicia cuando muere Atahualpa, ¿no? O la resistencia a la conquista se inicia cuando muere Atahualpa, y no como se acostumbra a decir, ¿no? Muerto Atahualpa, se acabó todo, ¿no? Entonces, hay algunas cosas también que todavía se siguen enseñando en la escuela, ¿no? Y es por eso que he puesto ahí la aparente facilidad de la conquista, ¿no? Entonces, el famoso divide y vencerás que puso en práctica Francisco Pizarro, ¿no? Se dice de que esta estrategia traída por el extremeño, ¿no? Aquí a estas tierras, como la puso en práctica, entonces fue sumamente fácil derrotar a los naturales, ¿no? A donde quiera que iba, él preguntaba si estaban a favor de Huáscar o de Atahualpa. Entonces, dependiendo de eso, entonces él se iba ganando el apoyo de los naturales de la zona, ¿no? Entonces, eso le permitió a él, ¿no? Rápidamente conquistar al Tahuantinsuyo, ¿no? De ahí, otra de las cosas que se habla y se asegura, ¿no? Es que los naturales, ¿no? Todos los miembros del Tahuantinsuyo, de las distintas etnias, ¿no? Todos cayeron rápidamente en el mito de los viracochas, ¿no? Ninguno cuestionó en ningún momento, pero estos son seres humanos, no son deidades, no son los enviados de Viracocha, ¿no? Simplemente a lo que se resume es que todos y cada uno de los naturales creyeron en ese mito, ¿no? Por ahí la astucia de Pizarro, ¿no? Entonces, como Pizarro era más vivo que Atahualpa, ¿no? Más vivo que todos los pueblos del Tahuantinsuyo, entonces ya con eso, fue fácil, ¿no? Conquistar, ¿no? A un manojo de débiles mentales, ¿no? Porque era más vivo, ¿no? Y por otro lado, como ya hemos dicho, ¿no? Todo se resume a lo ocurrido, ¿no? El 16 de noviembre de 1532, allá en Cajamarca, ¿no? Entonces, esto es lo que la base, por así decirlo, ¿no? Los argumentos, ¿no? Que hacen fácil a la conquista, ¿no? Y que no se necesita ir más allá, porque con estos elementos, pues, se explicaría, ¿no? Cómo es posible que 168 personas sometan a un estado de casi 12 millones de habitantes. Entonces, en el año 2004, ¿ya? Salió publicado este libro de Matthew Restall, que se llama Los 7 mitos de la conquista española, ¿no? Y este libro a mí me parece sumamente importante porque de una manera u otra nos despierta desde una visión que no es española, que no es americana, sino es un europeo, es un inglés, ¿no? Quien
ha estudiado esta etapa de la historia de la humanidad, ¿no? De la conquista española sobre los territorios americanos, básicamente sobre lo que es Mesoamérica y Sudamérica, ¿no? Y llega a estas 7 conclusiones, por así decirlo, en los cuales cada una de sus conclusiones va rompiendo un mito, pues, ¿no? El de los hombres excepcionales, ¿no? O la creencia que la conquista española fue posible gracias a individuos sobresalientes como Colón, Cortés y Pizarro, ¿no? Todos son muy valerosos, todos traen estrategias innovadoras, ¿no? Y como son unas personas de personalidades fuertes, decididas, arrojadas, bizarras, ¿no? Entonces resulta pues fácil, ¿no? Que como eran personas líderes natos, ¿no? Entonces fácilmente podía caer cualquier enemigo que tuviesen al frente, ¿no? Un segundo mito, ¿no? que está muy, muy difundido, ¿no? Es el ejército del rey, ¿no? O creer que la conquista española se realizó bajo las órdenes del rey de España, ¿no? Y que los conquistadores, ¿no? Los capitanes de la conquista estaban bajo el mando del rey de España, ¿no? Lo cual eso ya sabemos que no es así, que la empresa de la conquista fue una empresa privada, ¿no? Que estos señores ponían el poco dinero o el mucho dinero que pudiesen tener para poder organizar las expediciones, que no eran nada baratas, no eran nada fáciles, habían que conseguir barcos, hombres que estuviesen dispuestos a viajar hacia lo desconocido, ¿no? Había que alimentar a esa tropa, había que vestirla, había que apertrecharse, conseguir caballos, ¿no? Entonces, en todo esto, el rey de España no actuó como se piensa, ¿no? De que fue el rey el que dijo, ok, vamos a mandar al ejército, ¿no? Y que Pizarro o Cortés eran pues capitanes del ejército español, ¿no? Un tercer mito es el del conquistador blanco, o la creencia en que la conquista española fue realizada por un pequeño número de españoles blancos, ¿no? Bueno, eso tampoco es así, ¿no? Porque si hablamos ya del caso del Tahuantinsuyo, acá llegaron nativos procedentes de Nicaragua, ¿no? Y la muestra más palpable de ello, ¿no? Es la sustitución del término curaca por el de cacique, ¿no? Que es una palabra antillana, ¿no? Propia de esa zona. Entonces, no fueron un puñado de blancos, no fueron estas personas más estos nativos provenientes de Centroamérica junto con los esclavos, que provenían de África. ¿Mm? Entonces, todo esto pues daba una mayor cantidad, ¿no? Que no se registra, ¿no? Por ejemplo, hay un libro de Maribela Relucea, se me escapa ahorita el nombre, que ha sido publicado hace muy poco, ¿no? En donde ella plantea, esa historiadora peruana, plantea que, con pruebas, evidentemente, de que no hay, pues, ni los nombres de los esclavos, ¿no? Figuran, pues, en las bitácoras, ni en los diarios de navegación, ni nada parecido, ¿no? Ni los nombres ni las cantidades, ¿no? Entonces, con esa falta de datos se hace prácticamente imposible saber cuánto fue la cantidad exacta de las personas que estuvieron, por ejemplo, el 16 de noviembre, ¿no? Estuvieron 168 españoles, pero ¿cuántos indios aliados, ¿no? ¿Cuántos Nicaraguas aliados estuvieron ahí y cuántos esclavos africanos estuvieron ahí, ¿no? Entonces, por otro lado, un cuarto mito es el de la consumación, ¿no? O la creencia de que toda América quedó bajo el control de los españoles en apenas unos pocos años a partir del contacto inicial. Y básicamente de eso es de lo que se trata esta exposición, ¿no? De creer de que, o romper con la idea de que América no quedó rápidamente sometida a los ejércitos de los conquistadores, ¿no? El ejemplo más palpable de esto lo encontramos al sur del Perú, en Chile, ¿no? Los araucanos lucharon no solamente el siglo XVI, sino el siglo XVII, el siglo XVIII, en una clara muestra de el aprecio que tenían ellos, en palabras de Luis Alberto Sánchez, ¿no? Por la libertad, ¿no? Cuanto más libre, decía Luis Alberto Sánchez, era un pueblo, se medía por el grado de salvajismo que podía
tener, ¿no? Entonces, como estos naturales de la Araucanía no habían desarrollado una alta cultura, entonces defendían su libertad con una mayor ferocidad. Pero en el caso ya hablando del Tahuantinsuyo, no fueron pocos años, no fueron ni uno, ni dos, ni un quinquenio, ¿no? Prácticamente estamos hablando de casi 3 décadas, ¿no? De una resistencia armada, una resistencia de guerrillas, una resistencia e incluso religiosa. Un quinto mito es el de la comunicación o incomunicación, si se prefiere, ¿no? Esto es algo que en la escuela a veces no desarrollamos de una manera sumamente clara, ¿no? Porque no hay una comunicación perfecta entre los españoles y los nativos, ¿no? Que, como dice Restal, ¿no? Que cada grupo entendía las palabras e intenciones del otro sin problema, o que, por el contrario, muchos eventos cruciales de la conquista fueron resultados de malentendidos entre ambas partes, ¿no? Y eso es básicamente lo que yo intuyo, lo que ocurre en Cajamarca, ¿no? Cuando podemos poner este ejemplo, ¿no? ¿Cuántos idiomas están presentes, ¿no? En el momento en que el cura Valverde, Atahualpa y Felipillo, ¿no? Como personajes principales de este acontecimiento, ¿cuántos son los idiomas que se hablaron, ¿no? Se habla castellano, se tiene que traducir al quechua, ¿no? Con un intérprete que tiene como lengua materna el tayán, ¿no? Me refiero a Felipillo, y con algunos extractos de latín, porque el requerimiento tenía que leerse, al menos la parte en que el Inca debía someterse a la autoridad del Papa, debía ser pues leída en latín, ¿no? Entonces Felipillo, ¿qué podía saber de latín, ¿no? Teniendo en cuenta de que él había aprendido el castellano con nombres de un nivel cultural bastante rudimentario, ¿no? Un castellano de puerto, ¿no? No me imagino pues que sea el mismo que hablaba el rey de España, ¿no? Entonces, este castellano de puerto pues tendría que tener algunas jergas, ¿no? Lo que se conoce como lunfardo, ¿no? A diferencia pues del castellano que hablaba el rey de España, ¿no? Entonces, no hay pues una comunicación perfecta, ¿no? Esta se va logrando con el tiempo, ¿no? Por otro lado está el mito de la desolación nativa o la creencia de que los indígenas de América se resignaron a su destino, se incluyeron en el nuevo orden europeo y dejaron de existir como grupos étnicos, ¿no? Y eso ese mito se rebate, ¿no? Básicamente con la resistencia de los incas de Vilcabamba, ¿no? Una vez derrotado Manco Inca, ya cuando él se traslada definitivamente a Vilcabamba, ¿no? El Tahuantinsuyo o las costumbres andinas del Tahuantinsuyo siguieron funcionando a menor escala, pero siguieron funcionando, ¿no? Entonces, por lo tanto, sus costumbres y sus creencias, ¿no? Continuaron, ¿no? Y por último, el mito de la superioridad o la creencia en que el éxito de la conquista española se debió o bien a la supuesta superioridad tecnológica de los españoles o bien a una especie de superioridad cultural inherente a los mismos y que por lo tanto la victoria española era inevitable, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que también se debe tener en consideración, ¿no? De que sí, los españoles eran superiores culturalmente en ciertas cosas, pero en otras el mundo andino también lo era muy superior a la Europa del siglo XVI, ¿no? Y para muestra un botón, ¿no? En domesticación de la tierra, ¿no? De los pisos ecológicos, eso era algo que el hombre andino lo dominaba a la perfección, ¿no? A diferencia de lo que ocurría en Europa, ¿no? Con respecto a su agricultura, ¿no? Bien, entonces, ¿quiénes son los hombres, ¿no? Que están en Cajamarca, ¿no? La mayoría de estos conquistadores no eran militares de carrera, pero muchos tenían experiencia previa en guerra contra los indios en otras regiones, ¿no? Eso es algo que hay que tener también en consideración, ¿no? Si bien es cierto, nunca habían pisado el Tahuantinsuyo, los que llegaron al suceso de Cajamarca,
pero ya eran hombres de guerra, ¿no? No es que se habían enrolado en un ejército y habían aprendido tácticas de guerra, no era ese su caso, sino que ellos habían desarrollado su experiencia de guerra debido a los enfrentamientos que habían tenido en sus aventuras por la América Central o incluso la región de Mesoamérica, ¿no? Más de la mitad tenía menos de 30 años, o sea, vale decir, era gente muy joven, ¿no? Y había de todo, ¿no? Desde analfabetos, como en el caso de Francisco Pizarro, hasta juristas e hidalgos, ¿no? Como el caso dentro de la misma familia Pizarro, el hermano Hernando, ¿no? El hermano mayor era pues un hidalgo, ¿no? Alguien que había heredado el título o el apellido, ¿no? del padre sin ningún problema, ¿no? Y tenía estudios, ¿no? Sabía leer y escribir, ¿no? Ahora, otra de las cosas que también se sigue lamentablemente enseñando es que todos pertenecían al nivel más bajo de la sociedad, ¿no? El rey de España dijo, bueno, vamos a ir a América porque Colón ya descubrió, entonces abrimos la cárcel y mandemos a estos presos, ¿no? a América y ya pues que ellos se encarguen de conquistar, ¿no? Eso no es así, pues, ¿no? Había, pues, como hemos dicho, de todo, ¿no? Había gente que debió haber sido, por ahí algunos habrían tenido un pasado delincuencial, tal vez algunos, otros eran gente que realmente estaba motivada por conseguir fama y riqueza, ¿no? Que era lo que los traía, ¿no? Pero también, si entendemos el pensamiento de la época, ¿no? Portaban un profundo misticismo cristiano, ¿no? Estos señores creían de que ellos estaban haciendo de una manera u otra la obra de Dios, ¿no? Debido a el triunfo que habían tenido en 1492 al derrotar a los moros, ¿no? Al expulsarlos de su territorio, ¿no? Había la idea, pues, de que Dios los estaba bendiciendo, ¿no? Con el territorio americano, ¿no? Es por eso que los reyes católicos o los reyes de España heredan ese título, se les nombra con ese título, ¿no? De reyes católicos, ¿no? Por el enorme favor, entre comillas, que le han hecho a la cristiandad al expulsar, pues, a estos infieles, ¿no? Entonces, ese español que llega, ese conquistador que llega a estas tierras, cree, pues, de que Dios lo ha bendecido y que tiene, pues, una tarea frente a él, ¿no? Y evidentemente la presencia de las órdenes religiosas favorecen a esta idea, ¿no? del misticismo cristiano, ¿no? Bien, entonces esto es lo que rápidamente se enseña en la escuela, ¿no? En 1492 se descubre América, ¿no? En 1532 Francisco Pizarro conquista el Tahuantinsuyo, ¿no? Y no se explica, ¿no? qué es lo que ocurre en ese intervalo de 40 años, ¿no? Muy rápidamente se menciona de que los españoles llegaron a Panamá, están en tierra firme y ya llegaron, ya se enteraron de las voladas de que hay un rico imperio y Francisco Pizarro ya está avanzando sobre el Tahuantinsuyo en compañía, pues, de los otros dos socios, ¿no? Y luego de 1532 se pasa rápidamente a 1542 a las leyes nuevas, ¿no? Se crea el virreinato y de ahí no se habla nada, ¿no? De ninguno de los, excepto del primer virrey, ¿no? De los virreyes 2, 3 y 4, no se dice absolutamente nada, ¿no? Y llegamos al arribo de Francisco Toledo o Francisco de Toledo a estas tierras, ¿no? Que empieza a visitar el virreinato y con eso, pues, él encuentra a Túpac Amaru I y no se sabe cómo lo encuentra, ni qué cosa hace, ni de dónde salió Túpac Amaru I, ¿no? Y lo derrota y con eso, pues, se acabó ese problema, ¿no? Entonces hay, pues, como podemos ver, grandes vacíos en lo que se refiere a la enseñanza de la historia de nuestro país, ¿no? en esta etapa, ¿no? Ahora, la crónica, evidentemente, es el documento base para poder estudiar esta etapa, ¿no? Entonces, es Raúl Porras Barrenechea el que de una manera u otra se encargó de no solamente recopilar las crónicas, sino también de dividirlas, ¿no? De darle una clasificación, ¿no? Los cronistas
teniendo al virrey Toledo como punto de inflexión, ¿no? Hay pretoledanos y posttoledanos, ¿no? Entonces, pero para explicar la conquista, ¿no? Los pretoledanos, ¿no? La crónica soldadesca, ¿no? Es la que sirve más, por así decirlo, para entender o explicar este momento. Ahora, Porras se encontró en la crónica de los soldados menos virtudes, ¿no? Que aciertos, ¿no? Por ejemplo, Porras dice, ¿no? La crónica soldadesca se caracteriza por su sobriedad, rudeza y ascetismo guerrero. El cronista soldado solo quiere apuntar escuetamente los hechos, sin comentario ni reflexión alguna. No le interesan las causas de los sucesos que se explican por sí mismos, ¿no? Ahí hay una crítica bastante grande, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que está diciendo? De que el soldado cronista lo único que hizo fue, dado su carácter, ¿no? Solamente apunta de manera muy escueta lo que está viendo, no hace ningún comentario ni hay ninguna reflexión, ¿no? La lealtad al rey, la repulsión al demonio, la invencibilidad de los españoles o la mendicidad de los indios, el castigo divino de los que ofenden a Dios, son los tópicos más audaces en las parvas digresiones de los cronistas, ¿no? En pocas palabras, esos son los temas, ¿no? Que vamos a encontrar en la crónica de los soldados. Son leales al rey, son contrarios al demonio, ¿no? Los españoles son invencibles, ¿no? Los indios son mendaces, ¿no? Se habla de castigos divinos, ¿no? Para justificar su accionar, porque lo que hacen los indios es algo que ofende a Dios, ¿no? Entonces, esto es lo que se encuentra en esas crónicas, ¿no? Para no ser prolijos, nos sigue diciendo Porras que en el lenguaje de la época equivale a inoportunos, eluden describir el paisaje o narrar las incidencias cotidianas, evaden los nombres propios y las acciones individuales, ¿no? Entonces es una crónica muy pobre, pues, ¿no? En lo que sí esparca la crónica soldadesca es en la percepción de las costumbres y de las instituciones de los incas, ¿no? Entonces por eso es que no logramos saber de mano de las crónicas cómo es que funcionaban, por ejemplo, ¿no? La sucesión incaica, ¿no? Eso se ha podido recién reconstruir a partir de los estudios de Rostorovsky, de Franklin Pease, estos estudios de historia que nos permiten pues llegar a saber de esta idea de que la sucesión en el poder no tiene nada que ver con las costumbres europeas de la primogenitura, sino que se pasa por un ritual, se tiene que ver quién es el más hábil y el más fuerte. Los hijos de la colla no son los únicos candidatos a ocupar el vacío dejado por el gobernante, sino también cualquiera que fuese fuerte y hábil, pues, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuáles son las causas de la conquista del Tahuantinsuyo, ¿no? Bueno, lo que se ha adelantado en las últimas investigaciones, ¿no? De los últimos 40 años, ¿no? Vendrían a ser los siguientes, ¿no? Punto 1, la debilidad de la organización política inca facilita la conquista, ¿no? Los conquistadores llegan en medio de una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Por ejemplo, hay un autor español llamado Antonio Espino López, ¿no? Este español, en su libro La conquista de América, una revisión crítica, él indica pues de que, basándose en los propios estudios de investigadores peruanos, ¿no? Él indica pues que básicamente esta guerra es la que facilita el hecho de la invasión pizarrista, ¿no? Debido al hecho de que los ejércitos, según este investigador español, ¿no? Los ejércitos andinos o los del Tahuantinsuyo están diezmados por la guerra, ¿no? Entonces no hay una forma de plantar un único mando, ¿no? Por la división que hay en el ejército, ¿no? Frente a el ejército pizarrista, ¿no? Ahora, existían pueblos que buscaban el momento para desvincularse de la dominación inca, ¿no? Y eso es básicamente, ¿no? La idea de que muchos territorios andinos estaban sometidos, pero no habían claudicado, ¿no? Con respecto a su libertad, ¿no? Ya, ok, perfecto, acepto la autoridad del Inca, pero a la primera que puedo
me hago a un lado, ¿no? Me libero, me fugo, me escapo, me emancipo, ¿no? Del dominio inca, pues, ¿no? Ahora, otros elementos que explicarían la conquista, ¿no? Vuelvo y repito, de acuerdo a lo que se ha estudiado en los últimos 40 años, ¿no? O tal vez 45 años, ¿no? Incluyendo a Vega y a Valdemar Espinosa, ¿no? Como pioneros en esto, ¿no? La superioridad española en tecnología militar, el conocimiento previo de la guerra contra indios americanos, ¿no? Y la subestimación inca de la fuerza española, ¿no? Eso es algo que Efraín Treyes, ¿no? El desaparecido historiador, experto en este tema, mencionaba mucho, ¿no? De que Atahualpa peca de soberbio, pues, ¿no? Porque según Treyes, y lo que dicen las crónicas también, ¿no? Atahualpa sabía, ¿no? Sabía lo que estaban haciendo los españoles porque había mandado pues a un orejón espía, ¿no? Llamado Apu. Entonces, Atahualpa pensó de que debido a su majestuosidad, a su grandeza, ¿no? A su triunfo frente a Huáscar, ¿no? No había pues fuerza humana que pudiese entrometerse entre su majestuosidad, ¿no? Entonces, él sencillamente subestimó, ¿no? Como lo sabemos por los sucesos de Cajamarca, ¿no? Él entra pues a la yacta cajamarquina, ¿no? Con un desfile pues entre músicos, cortesanos y demás, ¿no? Mientras que los españoles estaban armados hasta los dientes, ¿no? ¿Dónde estaba el ejército? En las afueras, ¿no? Y él pensaba pues que los españoles iban a correr apenas viesen su grandeza, ¿no? Bien, entonces, básicamente esta es la cronología de la resistencia andina, ¿no? Una primera fase que va de los años del 33 al 34, que es la fase menos mencionada, ¿no? Menos incluida en la enseñanza escolar, ¿no? Que es la etapa de resistencia quiteña llevada a cabo por los generales llanas de Atahualpa, Quisquis, Calcuchímac y Rumiñahui, ¿no? La segunda fase es la que sí más figura en la escuela, ¿no? Es la etapa de resistencia cusqueña, burejones quechos liderados por Manco Inca, Kisu Yupanqui, Tizoc Inca, ¿no? Y el famoso Bilac Humu, ¿no? Que es el equivalente pues a un sumo sacerdote, ¿no? También estaba pues el Bilac Humu de Pachacamac, ¿no? Que muere cuando llegan pues los españoles aquí a Lima, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, ¿no? Esta es la etapa más conocida y es básicamente pues porque Manco Inca logra sitiar de una manera u otra el Cusco y Lima, ¿no? Y pone prácticamente en jaque a la ciudad, recién fundada ciudad de los Reyes, ¿no? A Lima. El Cusco también estuvo a punto de ser capturada, ¿no? Pero lo que sabemos es que lamentablemente Manco Inca es derrotado. Él está peleando o está librando una lucha frente a dos enemigos, ¿no? Por un lado los españoles invasores, ¿no? Y por otro lado a los aliados de los españoles, ¿no? Entonces, muy difícil pues enfrentarte a dos frentes al mismo tiempo, ¿no? Y por otro lado tenemos la tercera fase, ¿no? Que también es muy disminuida en la enseñanza escolar, que va de 1542 a 1572, ¿no? En estos 30 años de la etapa de la resistencia vilcabambina o la élite de Vilcabamba, ¿no? Que es una resistencia armada y religiosa, ¿no? Y aquí están los llamados incas de Vilcabamba o los descendientes o los hijos de Manco Inca, que son Zairi Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I, ¿no? Entonces, Juan José Vega nos dice, ¿no? La muerte de Atahualpa en 1533 señaló el inicio de la conquista española, no su final como lo ha pretendido la historia colonialista.
La razón es muy sencilla. Liberados los jefes militares, o generales llana, después de la ejecución de su rey, pasaron a la acción, ¿no? Y eso es algo que a veces nos cuesta entender, ¿no? ¿Por qué Rumiñahui, que está en las afueras de Cajamarca, al ver la hecatombe que está dándose al lugar, ¿por qué no ataca? ¿Por qué no hay el ejército que va en pos de su señor? El miedo, como diría José Antonio del Busto, debe haberlos paralizado, ¿no? Pero por otro lado, también es el hecho de que Atahualpa no muere, Atahualpa está vivo, entonces en la mentalidad de Rumiñahui debe haber estado esperando pues las órdenes de su señor, ¿no? Él no tenía la autoridad suficiente, ¿no? Como para poder tomar una orden, ¿no? Y básicamente es porque, y esto tiene que ver básicamente con la condición social que tenían los generales atahualpistas, ¿no? En esta primera fase, ¿no? Que vuelvo y repito, es la menos divulgada, y me voy a detener un poquito más en ella, ¿no? Repito, ¿no? Los generales de Atahualpa, debido a su condición social, ¿no? Eran plebeyos, pues, ¿no? Utilizando una palabra moderna, por así decirlo, ¿no? Eran generales llana, ¿no? Vale decir, eran llanaconas, hablando ya en términos andinos o propios del Tahuantinsuyo, ¿no? Y esto significa que no pertenecían a la clase de los llamados orejones o nobles. Sus vidas no eran esclavos, ¿no? Llana significa, sabemos, el que sirve, ¿no? Pero no tenían mucha autoridad, dependían, ¿no? de su señor, ¿no? Eran generales, podían mandar al ejército, pero dependían de lo que les dijese su señor, en este caso Atahualpa, ¿no? Ahora, la zona de acción o de combate se situó en el norte del Tahuantinsuyo, ¿no? Esa es la zona en donde se desarrolla esta primera fase de apenas un año, el llamado Chinchaysuyo. Y Tumebamba, ¿no? Esta ciudad donde había pasado mucho tiempo Huayna Cápac, que la tenía como un punto de expansión hacia el norte, de donde realizaba sus conquistas y de donde Atahualpa le gustaba residir, ¿no? Sería el centro de mayor importancia de la resistencia andina, pues, ¿no? Las figuras de los generales Quisquis y Rumiñahui son las más representativas de esta etapa por los numerosos combates que libraron contra las fuerzas invasoras, ¿no? Y es más, Quisquis, él sabemos que muere, ¿no? Pero muere andino en sus creencias, por así decirlo, no logra o nunca acepta el bautizo, el catolicismo, ¿no? Y al contrario, se mantiene luchando, ¿no? Tratando de una manera u otra de expulsar a los españoles, al igual que Rumiñahui. Y en esta primera fase, quienes van a jugar un papel decisivo en el aspecto de colaboración serán los cañaris, ¿no? Quienes habían sido sometidos en la época de Huayna Cápac, ¿no? Como habíamos dicho, ¿no? Sometidos, pero no eran claudicantes, ¿no? Pertenecían al Tahuantinsuyo, pero a la primera, como estamos viendo en este caso, la primera que pudieron, se sacudieron del dominio inca, ¿no? Ahora, la historia escolar o la historia oficial, ¿no? Calla en cuanto a los triunfos que tienen los ejércitos andinos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque todo se resume al 16 de noviembre de 1532. No se habla de lo que ocurre, Atahualpa es capturado y es llevado hacia el sur, pero Rumiñahui avanza hacia el norte, ¿no? Y esto es una vez que Atahualpa es llevado hacia el Cusco, ¿no? Y en esa zona, ¿no? En el camino hacia el Cusco es donde Quisquis está resistiendo, pero muerto Quisquis, Rumiñahui ya termina como el único capitán en jefe de uno de los antiguos generales de Huayna Cápac y de Atahualpa, termina tomando el mando absoluto de los ejércitos del norte, no vale decir del Chinchaysuyo. Ahora, este primer triunfo se realizó el 3 de mayo de 1534, ¿no? No hay que dejar de recordar que Atahualpa ya había sido ejecutado en julio del año anterior, ¿no? En esta batalla el ejército español
estaba al mando de un conquistador que no era cualquiera, uno bien experimentado, no era Sebastián de Belalcázar, ¿no? Y en esta batalla contó con el apoyo de los Cañaris aliados, ¿no? Donde podemos encontrar información sobre Teocaxas, ¿no? Nos brinda los cronistas Pedro Cieza, González Fernández de Oviedo y Antonio de Herrera, no son ellos los que cuentan este suceso, este primer triunfo, ¿no? Ahora, Juan José Vega hace una reflexión sobre esta batalla en un libro que se llama Los Incas frente a España, las guerras de la resistencia, ¿no? Él dice lo siguiente: el desarrollo de esta batalla resulta de gran interés, por cuanto los españoles del norte se enfrentaron por primera vez a la maquinaria bélica de los incas. A su vez, estos empezaron a saber enfrentarse a los invasores y a sus armas. Poco a poco, los nativos irían aprendiendo a matar conquistadores, ¿no? Entonces, esta batalla revela, pues, y pone de manifiesto dos cosas, ¿no? Primero, que la conquista no fue en un día, y lo segundo, ¿no?, de que el mundo andino no aceptó la conquista de manera fácil, ¿no? Al contrario, se pusieron en pie de lucha, en pie de resistencia, ¿no? Y finalmente, aunque el resultado de estos encuentros no cambió el término de la guerra, pues terminamos pues siendo sometidos, pero sí es importante destacar de que los españoles no la tuvieron fácil, ¿no? Y habría que sentirse de una manera u otra orgulloso de ello, ¿no? De esa parte de nuestra historia. ¿Mm? Bien, un testimonio de la época, ya hablando de la segunda etapa, ¿no? De lo que significa la resistencia de Manco Inca, ¿no? Sabemos que él se escapa del Cusco, ¿no? Juega con la idea de la codicia, ¿no? Con este pecado capital, ¿no? Haciendo creer pues a los españoles de que hay más oro, hay más plata, ¿no? Entonces se le da la oportunidad de salir, él regresa con tesoros, con unos pocos tesoros, ¿no? Y en una segunda oportunidad él ya se escapa, ¿no? Entonces, uno de los cronistas que de pronto, por ser Pizarro, es dejado a un lado, ¿no? Pero que es una crónica valiosísima, es la del primo de Francisco, ¿no? Pedro, quien fue su secretario y estuvo presente, pues, en todos los hechos importantes o iniciales de la conquista, ¿no? Él fue testigo también de la guerra que desató Manco Inca, ¿no? Entonces, hay unas palabras que podemos encontrar en su crónica llamada Relación del Descubrimiento y Conquista de los Reinos del Perú, escrita o publicada en 1571, ¿no? Dice: metióse este Manco Inca en los Andes, que es una tierra de muy grandes montañas, muy cerradas y de muy malos pasos, que no pueden entrar caballos a ellas. Y desde aquí envió muchos capitanes orejones por toda la tierra para que recogiesen todos los naturales que pudiesen tomar armas y fuesen para ello, y que cercasen el Cusco y que matasen los españoles que allí estábamos, ¿no? Entonces, esa es una clara muestra de lo que significó pues la resistencia de Manco Inca, ¿no? Estuvo en pie de guerra, lamentablemente no pudo unificar el mando debido a las desavenencias que tenía con su hermano, ¿no? Con Pauyu, ¿no? Nunca se pusieron de acuerdo, al contrario, Pauyu terminó siendo un colaborador muy eficaz, ¿no? De Pizarro, termina viajando o acompañando a Diego de Almagro, ¿no? Es reconocido como Inca, ¿no? Y entonces lo que tenemos aquí es a un Manco Inca, ¿no? Que representa a los quechuas del Cusco, ¿no? Al núcleo duro del Tahuantinsuyo, por así decirlo, ¿no? Y que son los que terminan liderando la gran resistencia, ¿no? Por eso es que Juan José Vega nos habla de una epopeya con respecto a
a la lucha de Manco Inca, ¿no? Y es algo que se tiene que tener bastante en cuenta, ¿no? Y el testimonio de Diego Pizarro nos habla pues acerca de la autoridad que tenía Manco Inca, ¿no? Para poder hacer la guerra, ¿no? Para poder derrotar a los españoles. Ahora, vuelvo y repito, los cercos del Cusco y de Lima, ¿no? Son bastante conocidos, son bastante famosos, son mencionados en la escuela, ¿no? Pero hay un aspecto que a mí me gustaría mencionar esta noche, ¿no? Que llamó mi atención bastante y que trato de ponerlo de manifiesto, ¿no? Manco Inca, ¿no? O Zapa Inca, ¿no? Entonces quizás podríamos, o alguno de nosotros en algún momento nos hemos preguntado, cuestionado lo siguiente, ¿no? ¿Por qué considerar a Manco Inca como tal? O sea, ¿por qué considerarlo como un Inca, ¿no? Si él no logró establecer vínculos de reciprocidad redistributivas con las etnias que conformaban el Tahuantinsuyo, como sí lo había hecho Pachacútec, ¿no? O los demás incas, ¿no? O los demás gobernantes del Tahuantinsuyo, ¿no? Que era, pues, a decir de María Rostorowski, era el vínculo que te permitía ser considerado como Zapa Inca o señor de señores, ¿no? Entonces, Manco Inca no lo hizo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible de que él terminase juntando, ¿no? A toda la resistencia quechua en torno a su figura, ¿no? Liderándola, ¿no? Entonces, Franklin Peace nos da una respuesta, ¿no? O una posible respuesta. Evidentemente, esto está sujeto a mayores investigaciones, ¿no? Y para eso los historiadores son los que tendrían que averiguar más sobre el tema a fin de que nosotros los docentes podamos divulgar el conocimiento que ellos nos proporcionan. Manco Inca, dice Franklin Peace, organizó la sublevación y pudo reunir gente porque todavía disponía de un conjunto de relaciones recíprocas administrativas basadas en la gente cercana al Cusco, la cual constituye el ejército que se enfrenta con los españoles en la propia ciudad, ¿no? Entonces, básicamente, Manco Inca es considerado o aceptado como tal, ¿no? Porque son los quechuas del Cusco y los de sus alrededores los que estaban más quechuizados o tahuantinsuyizados, ¿no? O bajo la influencia de los incas del Cusco, ¿no? Y lo ven a él pues como una figura que puede liderar la resistencia debido a que también, ojo, también al mantener esas relaciones de reciprocidad las ejecuta, las lleva a cabo y esto significaría pues recibir el apoyo del Cusco, ¿no? Y de las etnias o pueblos que se sentían plenamente identificadas con el poder cusqueño. Entonces, después que es derrotado el cerco del Cusco, ¿no? Esta resistencia, ¿no? Va de entre los años 1535, 37, ¿no? Ya Manco Inca sabemos pues que él tiene que replegarse porque los soldados tampoco son soldados profesionales, ¿no? Muchos son campesinos, tienen que volver a sus cosechas, no hay por otro lado ya los recursos para mantener pues un estado de guerra, no hay la producción que permita pues mantener ese estado de guerra y Manco Inca termina refugiándose en las montañas de Vilcabamba, donde sería pues asesinado, dice por ahí el tradicionista, ¿no? Por una partida de ajedrez, ¿no? Hay otras versiones con respecto a su muerte, ¿no? Pero es la más divulgada es esta, ¿no? La partida de ajedrez con estos capitanes almagristas. Entonces, ya estando en Vilcabamba, se iniciaría esta tercera fase, ¿no? Que es la etapa de la resistencia armada, ¿no? Pero ya en una menor medida no se volvieron a repetir sucesos como los ataques a Lima y al Cusco. Ya se libra una especie de guerra de guerrillas, ¿no? Y hay una resistencia religiosa, ¿no? Entonces, los llamados incas de Vilcabamba, Zairi Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I, serían pues los encargados de liderar la resistencia vilcabambina,
¿no?, en ese territorio que todavía no ha sido conquistado por los ejércitos españoles, pues, ¿no? Bien, ahora hay algo que también ya esto es motivo de todavía de polémica, de discrepancia, ¿no? Si Zaire Túpac claudicó frente al poder español, ¿no? Manco Inca había desaparecido en 1545, ¿no? Y Zaire Túpac se convirtió, pues, en el sucesor de su padre, ¿no? Ahora, la guerra de guerrillas, ¿no?, puesta en marcha por Manco Inca, continuó bajo las órdenes de Zaire Túpac, ¿no?, en las zonas aledañas al Cusco y a San Juan de la Frontera de Huamanga, ¿no?, que servía, pues, de punto medio entre la capital, Lima, y el Cusco, ¿no? Entonces, los viajeros que pasaban por ahí, ya sean comerciantes o por ahí algunos curas doctrineros o una pequeña parte del ejército, bueno, eran, pues, hostigados, atacados por estos guerrilleros vilcabambinos, ¿no?, en esta zona. Ahora, para el virrey, ¿no?, para el virrey Andrés Hurtado de Mendoza, esto era un problema, ¿no?, porque estarse viendo constantemente atacado, ¿no?, no le permitía, pues, gobernar de manera completa, ¿no?, hacer sentir su autoridad. Entonces, las autoridades buscaron, ¿no?, las virreinales, ¿no?, pacificar completamente el virreinato, acercándose a la élite vilcabambina, ¿no?, buscando de una manera u otra que se retirasen de esa zona y acabasen de esta manera con las hostilidades. Entonces, el 5 de enero de 1558, Zaire Túpac firmó un pacto, ¿no?, con los españoles, ¿no?, obteniendo en la zona de Yucay un rico repartimiento de indios, ¿no? Y ojo, este repartimiento le sirvió a él y a su familia, a sus descendientes, ¿no?, para que se enriquezcan, ¿no?, debido a que, entre otras cosas, le correspondió el marquesado de Oropesa, ¿no? Entonces, los españoles pensaron que de esta manera, pues, pondrían punto final, ¿no?, comprando al Inca, ¿no? Pero lo que, ¿no?, a pesar de aparentemente haber claudicado, ¿no?, fueron los españoles los que realmente perdieron con este acuerdo, ¿no?, porque el único que se movilizó, ¿no?, de la zona de Vilcabamba fue Zaire Túpac, ¿no? El resto de la élite se quedó, ¿no? O sea, ahí continuó Titu Cusi Yupanqui y Túpac Amaru I, ¿no? Y es más, entre comillas, la claudicación, ¿no?, se puede entender, ya que recibió las encomiendas, que recibió dinero, ¿no?, y eso le permitió enriquecerse y todo eso, pero a decir de Liliana Regalado, ¿no?, ella nos dice que el Inca dejó Vilcabamba siguiendo sus tradicionales costumbres. Se movilizó, por ejemplo, en medio de un cortejo ritual, ¿no?, y durante el resto del tiempo que le tocó vivir en contacto directo con los españoles, procuró tener un comportamiento acorde a su jerarquía, ¿no? O sea, vale decir que mantuvo muchas de sus costumbres, más allá de haber aceptado el catolicismo y de haber cambiado el nombre a Diego, ¿no? Pero el punto es que lo que buscaban los españoles no se dio, pues, ¿no? La élite no abandonó el lugar, solamente fue Zaire Túpac el único que lo hizo, pensando, pues, que de esta manera podría de una manera u otra amainar las hostilidades, ¿no? La atención se dirigiría hacia su persona, ¿no? Y en Vilcabamba las cosas seguirían, pues, sin mayores sobresaltos. Ahora, en medio de toda esta situación, ¿no?, de resistencia armada a la conquista, ¿no?, va a surgir esta rebelión de los encomenderos, ¿no?, esta famosa guerra civil o la parte final de la guerra civil entre los españoles, con una duración de 4 largos años, conducida por Gonzalo Pizarro, ¿no?, quien termina siendo proclamado gobernador del Perú, ¿no? Ahora, estas leyes nuevas, ¿no?, emitidas por el rey de España,
provocaron pues que los encomenderos se rebelasen debido a que iban a perder sus privilegios, ¿no? Lo que ellos les había costado obtener al momento de arriesgar sus vidas al venir hacia lo desconocido. Rápidamente el rey de España, por medio de estas leyes nuevas, se los quitaba, ¿no? Entonces Pedro de la Gasca fue la autoridad española, ¿no? Venida desde la península, quien le puso fin a esta guerra de encomenderos, ¿no? Ahora menciono esto, ¿no? Para darnos cuenta de lo difícil que eran los problemas que tenía el rey de España, ¿no? Con respecto al virreinato, ¿no? No solamente tenía que enfrentarse, ¿no? A una élite como los incas de Vilcabamba, que siguen tratando de mantener en funcionamiento la organización y las costumbres andinas propias del Tahuantinsuyo, sino también tienen que enfrentarse a estos españoles, ¿no? Que se consideran pues rebeldes, ¿no? Y que no están dispuestos a acatar lo que el rey de España está pidiendo, ¿no? Y ya para ir terminando, ¿no? Tocaría hablar pues de otras formas de resistencia a la conquista, ¿no? Tenemos pues desde el Taqui Oncoy, pasando por el Moro Oncoy, ¿no? Y también el mito de Incarri, ¿no? Unas formas de resistir a la conquista, ¿no? Pero esta es la más famosa, ¿no? La conocida enfermedad del canto, ¿no? La cual predicaba pues el retorno a las huacas y el abandono al Dios cristiano, ¿no? Esta surgió durante la época entre la muerte de Zairi Tupac y el encumbramiento de Titu Cusi Yupanqui como inca de Vilcabamba, ¿no? Surge en Huamanga y se propagó a varios lugares, ¿no? Tuvo una influencia enorme, ¿no? Porque llegó a Lima, al Cusco, Arequipa e incluso a la zona del Alto Perú, ¿no? Y fue la figura de Juan Chocne, ¿no? Quien era el que predicaba esta vuelta, ¿no? a las huacas, ¿no? Y abandonar al Dios cristiano, ¿no? Se decía pues que este castigo, esta situación de sometimiento se había dado porque se había abandonado a las huacas, ¿no? Por acercarse pues a la religión cristiana, a la religión católica traída pues por los españoles, ¿no? Entonces era un castigo, ¿no? Pero que esta situación se podía revertir si es que se regresaba a la adoración de las huacas, ¿no? De esta manera se lograría pues el equilibrio andino una vez que los españoles fuesen expulsados del territorio, ¿no? Entonces, ahora, lamentablemente esta resistencia, si bien es cierto, se topó pues con la extirpación de idolatrías, ¿no? Los españoles se dieron cuenta de que las órdenes religiosas y su afán de adoctrinar no había sido pues lo que ellos imaginaron, ¿no? Entonces se dio pues esta especie de caza de brujerías, ¿no? Que consistió pues en extirpar lo que ellos consideraban, sacar de raíz lo que ellos consideraban pues como una idolatría, ¿no? Y finalmente sabemos pues que luego del gobierno de Titu Cusi Yupanqui, muere, ¿no? Y surge Tupac Amaru I, ¿no? Que también era hijo de Manco Inca, ¿no? Y que él sí está dispuesto a reiniciar las acciones bélicas, ¿no? A una escala no de guerrillas, ¿no? Entonces, Edmundo Guillén, ¿no? Nos dice, pues sabemos que es derrotado de Tupac Amaru I por órdenes del virrey Francisco de Toledo, ¿no? Quien él sí no está dispuesto, a diferencia de sus predecesores, a mantener vivo el espacio de Vilcabamba, tiene que acabar sí o sí con esta resistencia, y es por eso que manda un ejército que termina apresando a Tupac Amaru I, ¿no? A este adolescente, ¿no? Pero muy, muy joven, ¿no? Tendría pues se calcula que tendría entre 12 y 14 años de edad, ¿no? Y es ajusticiado, ¿no? Ahora, como esto es conocido por nosotros, ¿no? Lo que me parece importante traer a colación y cerrar mi participación de esta noche, ¿no? Es que muerto Tupac Amaru I, Toledo pensó
que ya estaba extinguiendo de esta manera la dinastía de Vilcabamba, ¿no? A estos incas rebeldes, ¿no? Y para acabar completamente ya con el problema, termina desterrando a muchos de ellos a tierras lejanas en México, Panamá y Chile, ¿no? Para evitar, pues, la unión, el complot, las intrigas, ¿no? Entre esta élite, ¿no? Pero esto no se llegó a cumplir en parte, ¿no? Entre otras razones porque la Real Audiencia de Lima actuó de una manera muy, muy lenta, ¿no? Esto es algo que nos dice Edmundo Guillén, ¿no? En un interesante ensayo que se llama La Guerra de la Reconquista Inca, ¿no? Entonces, hasta aquí vendría a ser, pues, el recorrido que hemos hecho por por esta parte de nuestra historia, que una vez más lo vuelvo a decir, perdonen si peco de recalcitrante, pero es que a mí me parece sumamente importante que en la escuela se tenga que enseñar esto, ¿no? Se tenga que de una manera u otra valorar lo que sucedió durante este lapso de tiempo, ¿no? En el cual la resistencia a la conquista se dio en todo momento, ¿no? Y que no fue algo pasivo, ¿no? Y que ya muerto Atahualpa, bueno, ahí ya todos se resignaron y que solamente fueron momentos aislados, ¿no? Como por ejemplo Manco Inca cercando Lima y el Cusco, ¿no? Por el contrario, hay toda una perseverancia en la lucha y por otro lado en no claudicar en tus costumbres y en tus instituciones como fueron las de el Tahuantinsuyo en el siglo XVI, ¿no? Bueno, entonces eso ha sido todo de mi parte y estoy presto a cualquier duda, comentario o crítica inclusive. Muy bien, muchas gracias, Jorge Arroyo. Felicitarte por tu ponencia, por la nueva propuesta que nos traes el día de hoy a cada uno de los escuchas, ¿no? Del Club Historiando y a cada uno de los que están escuchándonos también por otras redes también, ¿no? Ahora sí, como dicta la noche, vamos a dar el pase a la doctora Miriam Salas Olivari para que haga los comentarios y algunas críticas respectivas o sugerencias o preguntas. Doctora Miriam Salas. Adelante. Es su micro. Ahora sí. Adelante, Espérate, doctora. me están llamando. Voy a ver la forma de... Ya. Ok. Bueno, en primer lugar quería agradecer esta invitación a comentar el trabajo de Jorge Arroyo a el Club Historiando y ver a mis amigos, Ahmed, Joel, ¿no? Franklin, etcétera. Me encanta, me fascina. Todos los sábados nos traen un tema diferente, cada cual más interesante. Y al mismo tiempo quería saludar a Franklin y me alegra muchísimo que se esté recuperando de la operación que ha tenido. De la misma manera como también quisiera saludar y pedir por la salud del doctor Waldemar Espinosa, que también se encuentra bastante delicado de salud. Sobre este tema de la resistencia andina, es un tema que a mí me interesa a fondo, lo he trabajado bastante. Y lo he trabajado bastante porque cuando me gradué mejor dicho, cuando terminé mis estudios de historia, tenía que hacer mi tesis, ¿no? Y resulta que quería hacer una tesis sobre la resistencia indígena. Pero en ese tiempo, como bien ha señalado Jorge, se pensaba pues que la conquista española se había completado rapidísimo, que esta había sido realizada por un puñado de españoles. Y que solamente esta resistencia, pues, indígena, estaba presente en el siglo XVIII. Y en realidad, pues, muchos de los estudios que se hicieron se centraban en el siglo XVIII. Pero de la misma manera también, ¿no? Tenemos los trabajos de Guillén, como también se me acaba de ir el nombre del historiador que has venido mencionando,
sobre el Manco Inca, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué sucede? ¿No? Acá suceden varias cosas. Se ha hablado de invasión, de conquista, de genocidio, ¿no? También se habla de conquista, pero yo creo que dentro del contexto histórico del tiempo es muy importante, y ahora que estoy revisando muchísimo este tema, ver cómo Europa en realidad en esos tiempos se estaban constituyendo diferentes estados, nación, monárquicos absolutos, los cuales plantearon como parte de su formación la conquista, ¿no? Y sobre todo a partir del gran descubrimiento de Cristóbal Colón. Ahora, dentro de la historia europea, la conquista es parte de todos los días para ellos. No nos olvidemos, pues, las grandes invasiones de los indoeuropeos en Grecia, luego los romanos, los persas, los egipcios, los asirios, etcétera, ¿no? Y los propios españoles y portugueses cuando se cambia el eje del mar Mediterráneo hacia el Atlántico, ¿no? Y se puede cruzar con éxito las columnas de Hércules y navegar por el anchuroso océano Atlántico que nadie se había atrevido a realizar. Solo las arenas del Sahara las habían traspasado este océano y llegado hasta las selvas de la Amazonía. Entonces, los mismos incas, la misma historia prehispánica, es una historia de constantes guerras, ¿no? De constantes luchas, conquistas, dominios, ¿no? Y como muy bien señala Guamán Poma de Ayala, aquí hubieron 4 etapas y cada una de esas etapas históricas estuvo marcada por el surgimiento de una sociedad, de una forma de gobierno, que luego cae, y justamente cae por catástrofes de carácter natural, pero sobre todo por enfrentamientos entre unos y otros. Entonces, la guerra y la conquista, el dominio, la sujeción, es parte de la historia de esos tiempos, ¿no? No nos olvidemos que el tema del amor, ¿no? Como parte de la vida de las poblaciones recién aparece con Cristo, ¿no? Puesto que antes eso no se contemplaba. Con esto no quiero yo decir que estoy defendiendo a los españoles ni nada por el estilo, pero creo que también es importante ver, ¿no? Esta otra cara, porque si no, María Rostorovsky no habría hablado de las razones invisibles de la conquista española, ¿no? Y esas razones invisibles estaban justamente en lo que estaba mencionando Jorge, en el sentido de que los incas, pues, conquistan y no todos los pueblos se van a someter de la misma manera como lo hicieron la gente que vivía en la zona surandina, ¿no? En el surandino. Bien, ahora, en cuanto a la conquista, ¿no? De Atahualpa, a la conquista en Cajamarca, bueno, los españoles no solamente van a usar las armas, no solamente van a usar a los esclavos y a los nicaragüenses, que su número sí se puede conocer si alguien se anima a estudiar el libro Becerro de los Conquistadores, que está custodiado en el Archivo General de la Nación, sino también porque ellos estaban espiando, conociendo cuál era la cultura, la forma de manejarse de los pueblos que querían conquistar porque estaban llamados por el oro, por la plata, por esta ambición que los marcaba, ¿no? Y porque además la cultura europea ya pensaba, desde el mismo Colón y antes de Colón, los genoveses, etcétera, etcétera, que en el oro era lo que movía la economía, ¿no? El oro era la economía. Y ellos no pensaron encontrar, pues, tantísimo oro, y a eso es a lo que ellos van, ¿no? También, además de este espionaje, también está el tema de las armas de fuego, el caballo, los perros, así como también, ¿no? La misma autoridad vertical que ejercían los incas sobre sus subordenados, de tal forma que nadie reaccionó, ¿no? No se reaccionó.
pero esto no significa que ahí, con la muerte de Atahualpa, con la captura y la muerte de Atahualpa, termina la conquista, ¿no? En un libro que publiqué en el año 1979, yo llego al tema de una manera casual a través de una visita que encontré al obraje de Chincheros, ¿no? En la cual, pues, los indígenas del lugar se quejaban muchísimo por el trabajo que tenían en ese obraje, ¿no? Y esa visita es del año 1601, por tanto, el tema este no solamente lo podemos abordar a través de las crónicas, que dicho sea de paso nos dan mucha información, no solamente sobre, no solamente sobre los españoles, su conquista, sino también sobre las sociedades pre-incaicas, ¿no? Porque justamente al leer estas crónicas con otra mirada y a comparar lo que decían los cronistas con respecto a los avances y los trabajos de los arqueólogos, veo que mucho de lo que ellos decían, pues, había sido reflejado por los españoles y mucha de esa información la uso en mi último libro. Entonces, esta visita, ¿a qué me convoca? Me convoca justamente a ver por qué se quejaban, ¿no? Y retrocedo en el tiempo, ¿no? Retrocedo en el tiempo y vemos que la fundación de la ciudad de Huamanga, que se llamó San Juan de la Frontera de Huamanga, ¿no? Inicialmente debió haberse hecho en Vilcabamba, que era la cabeza de frontera que habían establecido los incas en el territorio chanca y a estos los habían desplazado del lugar. El oráculo había dicho que los españoles serían vencidos en Vilcabamba. Una cosa increíble que encontraba hace poco, un dato muy interesante, es que en Vilcabamba se fundó la primera ciudad de Huamanga. Pero ¿por qué no permaneció ahí? Porque era un lugar de guerra, ¿eh? Era un lugar de constante asedio a los españoles. Los españoles no se sentían seguros ahí. Por esa razón se fueron a Quinua, que en realidad, ¿no? ¿Por qué se fueron a Quinua? Es otra cosa que también he descubierto últimamente, ¿no? ¿Por qué se fueron a Quinua? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, Quinua es una fortaleza natural, ¿no? Está rodeada de una serie de barrancos, quebradas, etc. Entonces, los ataques de Manco a esta región, a esta ciudad, no iban a ser posibles, ¿no? O iban a ser fácilmente detectables. Luego ya la ciudad se refunda en Pucaray, ¿eh? Porque era un lugar mucho más óptimo para vivir. Entonces, ¿qué pasa? Quinua se van a sentar ahí, pero como ciudad frontera. No es una ciudad de mercaderes, no es una ciudad de monjes, es una ciudad de guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque están enfrentando a Manco Inca. Y en los libros de Cabildo encontré constantes alusiones a Manco Inca, ¿no? Es decir, Manco Inca constantemente asediaba a los españoles en esta región, y de la misma manera asusaba a los naturales de la zona para que lo apoyen, para que lo saquen del lugar donde él estaba y pueda ejercer su poder. Ya en una presentación que tuve con ustedes, ¿no? Señalaba cómo las habitantes de Huamanga son personas mitimaes, es decir, indios, amigos de los indígenas, de los incas, que fueron trasplantados por estos para que ahí actúen como maestros de este territorio que fue conquistado a los chancas. Entonces, los mitimaes, y en este caso los chilques, ¿no? Eran gente muy importante del Cusco, y por lo tanto ayudan a Manco Inca en su rebeldía, ¿no? Y constantemente lo apoyan. Manco no solamente tiene la idea de derrotar a los españoles con las armas, sino también con la ideología. Pide que se resuciten a sus huacas, ¿no? Y este pensamiento, de la misma manera, ¿no? También va a ser tomado posteriormente, una vez que Tupac Amaru I es ejecutado por Toledo, por el Taqui Onjoy, ¿no? El Taqui Onjoy es un movimiento que fue descubierto por Cristóbal de Albornoz, pero quien fue el voz
la voz de este movimiento fue Antonio Doré, fundador del obraje de Canarias Chincheros. Entonces, de esta manera, pues, esta historia es muy interesante porque en realidad la resistencia indígena para mí nunca cesó, ¿no? Y por eso pienso que la independencia nace con la conquista. Hay una gran resistencia de los indígenas porque se sienten muy identificados con su cultura, se sienten muy identificados con sus huacas, se sienten muy orgullosos de ellos mismos, quieren a su Inca. Es más, los propios españoles a fines del siglo XVI ya piensan que el gobierno del Inca fue mucho mejor para los indígenas que el gobierno que los españoles tenían, porque antes solamente tenían un solo amo y ahora tienen muchos a la vez. Entonces, es muy interesante, ¿no? El tema es de la resistencia, porque esta resistencia no solamente está con Manco Inca, con el resto de incas de Vilcabamba, sino también con el Taquionjo, pero hay una resistencia constante, ¿no? A través del uso de los mecanismos legales de los españoles para buscar que se cierren los obrajes, ¿no? O también la lucha armada con el mismo propósito. Y otra cosa también muy interesante es que se comienza a utilizar el mensaje de Cristo para liberarse de la opresión de los españoles. Y dicen, pues somos cristianos libres, hijos de padres libres, que leen para que un indio trabaje desde que nace hasta que muera. Entonces, se usa el mecanismo, se usa la ideología cristiana para enrostrarle a los españoles el mal que se le están haciendo. No nos olvidemos que además en el siglo XVII los criollos asumen muchas veces la figura del Inca, ¿no? Y finalmente, cuando nos independizamos, hasta Argentina quiso tener un presidente Inca. Entonces, ¿qué es lo que hace que la cultura andina no sea destruida? Justamente esta resistencia, que no necesariamente fue a través de las armas, sino también a través de la ideología y de sus certezas, ¿no? De su conocimiento de la naturaleza, del trabajo en comunidad, ¿no? En solidaridad, que eso es lo que a ellos les va a permitir, porque ese trabajo en comunidad es totalmente al trabajo individualista. Si los nativos hubieran sido individualistas, no hubieran pervivido, no hubieran, habrían sido totalmente exterminados. Entonces acá había ya un desarrollo agrícola, ¿no? Un desarrollo productivo altísimo, y esa es otra de las razones también por qué van a pervivir. No, acá no pasa lo que pasa en las islas de las Antillas, donde se extermina a la raza indígena, ¿no? Acá, a pesar de que hay un desplome terrible en materia de población, la cultura va a pervivir, ¿no? Y la raza va a pervivir. ¿Y por qué va a ser ello? Justamente por toda esta carga rica en materia cultural, en materia política, en materia económica. Y mucho de la esencia de la cultura andina pervive hasta nuestros días. Entonces, me encanta el tema, creo que es un tema que todavía puede seguir rastreándose y buscándose a través de los documentos, como también, ¿no? de las propias crónicas y de la misma etnohistoria. Bien, felicito igual al ponente Jorge, y me parece que sí, ese tema tiene que llevarse a los colegios, ¿no? No es posible que se siga diciendo que un puñado de españoles derrotó a un gran imperio. Eso no fue así, eso no fue, puesto que llegó la conquista. Llegó la independencia, vivieron dos grandes prestes, el andino y el criollo. Y el criollo mucho asumió la cultura andina, ¿no? Entonces es un tema que nos remite al presente, ¿no? Desde el presente hacia el pasado, del pasado hacia el presente. Muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias a la doctora Miriam Salas, ¿no? Por sus comentarios, sobre manera muy atinados, por cierto. Y claro, pues nosotros incluso escuchábamos, en algún momento también lo leí por ahí,
¿no? Eso de matachines, ¿no? Entonces, esa cuestión incluso ya creo que está siendo superado, ¿no? Incluso por los estudios, no solo de Valdemar, sino que también ya hay nuevas proposiciones que yo sea paso nos ayudan a entender un poquito más sobre ello, ¿no? En tal sentido, entonces, bueno, como es lo de rigor, vamos a hacerles por acá uno, ahí tenemos un comentario, ¿no? Para Jorge, a ver, te lo leo por aquí, ¿no? De Juan Carlos Machicado Figueroa, dice, ¿no? También cabe la posibilidad de que no hubiera una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, lo pone él, o Atahualpa, sino que las viruelas desataron tal epidemia que murieron algunos millones en el norte del Tahuantinsuyo, y que estos, al abandonar sus tierras y colcas, se dio una hambruna y desajuste social, ¿no? Tanto así que muchos de estos, infectados o no, buscaron refugio en el sur, pero no fueron aceptados o bienvenidos por temor a la epidemia. Nadie quería contagiarse más y se desataron luchas de sobrevivencia entre ambos grupos. Y como usted dijo al inicio, las crónicas soldadescas no las cuentan ni consideran porque ellos se querían mostrar como divinos conquistadores. Creo que hay que estudiar en mayor detalle esta parte de la historia. Hay muchos otros detalles que no tienen sentido frente a los relatos de estos soldados, ¿no? En primera instancia, ¿no? Jorge, a ver, ¿qué nos puedes opinar sobre ello? Ok, Joel, gracias y un saludo al amigo que está haciendo el extenso comentario o pregunta. Bueno, negar el carácter de la lucha entre Huáscar y Atahualpa nos llevaría a preguntarnos por qué Atahualpa manda a matar a Huáscar, ¿no? Para empezar. Y por otro lado, llevar la situación única y exclusivamente al tema de las epidemias, o en este caso de la viruela, vuelvo y repito, anularía completamente pues una lucha que está más que demostrada, ¿no? O sea, Atahualpa estaba enfrentándose a Huáscar, ¿no? Por medio de esta guerra ritual que era una constante en el Tahuantinsuyo a la muerte de cada soberano, y que con Pachacútec, ¿no? Se acaban esas luchas, ¿no? Porque Pachacútec instaura la figura del correinado, ¿no? A Tupac Inca Yupanqui lo hace pues su gobernante o cogobernante, ¿no? Que luego repetiría este último con Huayna Cápac, ¿no? Entonces, lo que hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Hasta donde los ojos me han dado para poder leer, hay una lucha, pues, ¿no? Que es una guerra ritual, no se debe confundir con una guerra fratricida como la que se enseñaba, ¿no? Que están luchando por el poder al estilo europeo, Huáscar y Atahualpa, ¿no? Están luchando porque quieren probar quién es el más hábil, quién es el más fuerte. Al final, quien se termina imponiendo es Atahualpa, ¿no? Ahora, por otro lado, si bien es cierto, yo no lo he mencionado en ningún momento de la disertación, porque creí conveniente que no venía al caso, es el hecho de las enfermedades, ¿no? Pero creo que es importante hacerlo, incluirlo, ¿no? Y de dar una opinión al respecto, ¿no? Yo creo que las enfermedades lo que terminan generando es que se diezmen los ejércitos, ¿no? Los ejércitos andinos, ya sea el de Atahualpa, ya sea el de Huáscar, ¿no? Eso no interesa porque, como bien sabemos, y mucho más en este año que estamos viviendo, ¿no? El virus no conoce pues de condición social, no conoce de diferencias, no discrimina, ataca a quien tenga que atacar, y el que tenga menos defensas pues lo va a padecer, ¿no? En forma de enfermedad. Entonces, eso creo yo que es lo que terminó pasando, ¿no? Los ejércitos andinos no se pueden terminar de juntar, uno, porque está dividido a causa de las luchas que han habido entre Huáscar y Atahualpa; dos, los ejércitos tampoco se logran juntar porque se dividen entre los generales de los quiteños, ¿no? Los generales del norte, ¿no? Y por otro lado están los generales del Cusco, ¿no? Y finalmente
hay esta disminución de los ejércitos por el mismo hecho de que las enfermedades, pues, las pestes, ¿no? La viruela ha generado, pues, que se muera las cantidades, pues, ya trabajadas, ¿no? Que sabemos, pues, que si es cierto el cálculo de que aquí hubieron 12 millones, ¿no? Y que en 50, 60 años la población se redujo a 1,5 millones, entonces el virus, pues, fue más letal que las propias guerras, ¿no? Ahora no hay que olvidar también que en las guerras entre los conquistadores, los ejércitos de los propios estaban conformados, pues, por andinos, ¿no? Que eran sometidos a ello. Eso sería, pues, lo que tengo que opinar al respecto. Muy bien, Jorge. Bueno, sí, por supuesto. Ahora sí, seguimos con las preguntas. Por acá dice Jesús Condo, ¿no? Valdemar Espinosa plantea que los huancas fueron los principales aliados de los conquistadores. ¿Cree usted que hicieron bien en asumir esa posición, ¿no? Y por supuesto creo que incluso nosotros sabemos que habían otros más aliados, ¿no? Y eso que contribuyeron a la caída. Pero en fin, a ver, Jorge. A ver, saludos también para el amigo cuestionador. Bueno, yo creo que es inherente a la condición humana, ¿no? La defensa de sus intereses, de sus propios intereses. Y en este caso, los huancas que habían sido sometidos por los ejércitos cusqueños estaban, pues, buscando de una manera u otra recuperar su autonomía política, su autonomía cultural, su autonomía económica, como se quiere entender, su libertad. Entonces, si uno se pone en los zapatos de un huanca sometido por un inca y ve la oportunidad de liberarse, ¿no? Apoyando a un enemigo que en este caso se convierte en un enemigo común, bueno, pues lo terminas haciendo, ¿no? Y eso es perfectamente justificable, ¿no? Quizás uno pueda, desde otra mirada lo pueda condenar y decir, pero ¿cómo van a poner? Pero es que los huancas tampoco sabían, pues, que estaban cambiando una cadena de bronce por una de hierro, ¿no? O sea, vale decir, no tenían en claro realmente quiénes eran los españoles y tampoco sabían, pues, con quién se estaban de una manera u otra aliando, ¿no? Ahora, por otra parte, no hay que olvidar también, y eso es algo que en la escuela también se tiene que remarcar bastante, es que los españoles, tanto conquistadores como las autoridades virreinales, respetaron los títulos de nobleza andinos, ¿no? O sea, con la mirada que ellos tenían, ¿no? Si este manda, entonces este debe ser alguien importante, debe ser alguien especial. Me refiero en el caso de los curacas. Entonces, muchos de estos curacas huancas, ¿no? O chachapoyas o cañaris, pero en especial los huancas, que es el que tú estás mencionando por el libro del profesor Espinosa en la destrucción del imperio de los incas, ¿no? Obtuvieron, pues, privilegios, ¿no? Por ahí también el mismo Espinosa señala, pues, que el rey de España incluso les dio, pues, para el escudo de armas figuras propias de la España del siglo XVI, ¿no? Entonces, de una manera u otra, la élite huanca se vio beneficiada y el huanca de a pie no. Entonces, cada quien está defendiendo sus intereses, ¿no? Y esa sería mi respuesta. Bien, Jorge. Entonces, bueno, hay todavía hay varias preguntas, pero vamos a ver algunas para poder. Sí, claro, me imagino por el tiempo también. A ver, vamos. Por aquí hay una que dice, incluso a manera de comentario, hay una contradicción entre la edad de Tupac Amaru y la fecha de la muerte de Manco Inca. Es imposible que haya tenido 12 o 14 años. Leí que tenía unos 18 años. ¿Saben ustedes? Acá se me mueve el cursor, perdón. A ver, perdón, se me mueve el cursor. Como están preguntando bastante, entonces, a ver, perdón, se me movió el cursor. A ver. Están preguntando bastante, entonces, a ver, justo lo había ubicado, pero ya se me movió la pregunta. Bien, acá hay otra. Dice, el saqueo del Cusco por los conquistadores generó una violenta reacción de la nobleza indígena cusqueña contra el invasor. Esta reacción, ¿por quién fue dirigida? Es una pregunta de Ruth, Jorge.
Buenas noches, Ruth. Básicamente es Manco Inca, ¿no? El que se pone a la cabeza de la resistencia ya en el Cusco, ¿no? Entre otras cosas porque ve que el hermano Pauyu, ¿no? Es un colaborador estrecho de los españoles, y por otro lado, porque Manco Inca de una manera u otra se siente pues vejado, ¿no? Y no es tratado como él habría visto que era tratado la realeza prehispánica, ¿no? Entonces, al ver este maltrato hacia su persona, hacia su familia, entonces es que él termina tomando esta decisión de rebelarse, ¿no? Contra los españoles. Y ahí rápidamente también, y eso lo dice Juan José Vega, se cae el mito completamente de los viracochas, ¿no? De los enviados por el dios Viracocha, ¿no? Ahí con esos actos que los vive en carne propia Manco Inca, repito, ¿no? El mito se cae, ¿no? Entonces, en el caso de los cusqueños es Manco Inca, ¿no? En el caso de los miembros de la zona del norte, ¿no? Del Chinchaysuyo, ¿no? Son los generales de Atahualpa, ¿no? Quisquís, Rumiñahui, Chalcuchimac, los que luchan contra el invasor, ¿no? Muy bien, Jorge. Entonces, bueno, yo sé que hay más preguntas, pero bueno, te haré la última. Por acá, Elga de la Cruz Fernández nos dice, ¿no? Buenas noches, gracias, por favor, si nos puede dar más detalles y diferencias entre una guerra ritual y guerra convencional en el siglo XVI en territorio andino y España. Adelante, Jorge. Bueno, es una pregunta bastante compleja, bastante complicada de poder contestar, pero básicamente lo que están haciendo los hermanos en disputa, ¿no? Es ver quién va a ocupar no un trono, ¿no? Hablando en términos europeos, ¿no? En términos españoles, ¿no? Sino es quién es el representante de la deidad, ¿no? ¿Quién es el que va a ser considerado? Porque eso es importante recordar, ¿no? Que la figura de los Zapa Inca, ¿no? Eran consideradas pues como dioses, ¿no? Eso de que tenían que ponerse piedras encima de la espalda pues para estar todos inclinados, ¿no? Y así de esa manera mostrar la sumisión, es una clara muestra pues de que se sienten especiales, ¿no? De que no me vuelvo a poner la misma ropa 2 veces seguidas, ¿no? Como dice Juan José, José Antonio del Busto, ¿no? Son costumbres pues en las que vemos de lo que vendría a ser el trato hacia una deidad, ¿no? Entonces básicamente eso es lo que está ocurriendo entre los hermanos que disputan el poder, ¿no? Es para ver quién va a ocupar esa condición de hijo del sol, ¿no? En cambio, en España las luchas, ¿por qué se dan? Las batallas, ¿por qué se dan? Se dan básicamente por preservar un pedazo de tierra, ¿no? Para salvar lo que tú consideras que es tuyo, ¿no? Y básicamente, debido al tiempo, no hay la oportunidad pues, de explayarse un poco más, ¿no? Pero así, a grandes rasgos, concluyo con eso, ¿no? Aquí en el mundo andino se está luchando para ver quién va a ocupar esa posición de deidad, ¿no? Y en el mundo europeo estás luchando pues por defender un interés que en estos casos pues es económico, un pedazo de tierra que es lo que te va a permitir pues vivir o morir, ¿no? O ser sometido, qué sé yo. Muy bien, muchas gracias al licenciado Jorge Arroyo González por su charla el día de hoy, a cada uno de los presentes el día de hoy. Ya más o menos tenemos más de 111 visitantes por las redes, ¿no? Y también, por supuesto, unos saludos especiales a Adrián Ilave desde Brasil, a Alma Sánchez desde México, ¿no? Y a cada uno de los que están escuchando la ponencia y que seguramente hay algunas preguntas que se han quedado en el tintero. Yo sé que tal vez por el interno podrían preguntarle acá a nuestro amigo Jorge,
Y simplemente eso, ¿no? También, asimismo, hay una invitación muy especial justamente de nuestra comentarista, la doctora Miriam Sales Olivari, invitarles, perdón, a la presentación de su libro el 1 de marzo a las 7 de la noche, ¿no? Tenemos acá a través de la librería el Caminante, ¿no? El libro es Historia de los hombres y las mujeres, del Dios creador y de las sociedades milenarias del Perú pre-incaico, ¿no? Bueno, tenemos acá incluso los comentarios de Irene Cabrejos de COSUT y de Milena Vega Centeno, ¿no? Esto es, como repito, el 1 de marzo a las 7 de la noche a través de librería El Caminante. Muy bien. Asimismo, invitamos al público virtual a la siguiente charla del próximo sábado, como siempre, a las 7 de la noche, ¿no? Tenemos la charla del doctor Juan Pablo Villanueva. El tema es Colcampata y Coricancha, en búsqueda del templo lunar inca. Ya imagínense, el tema concita mucho interés para poder escucharlo. Seguramente tendremos la oportunidad también. Bien, a cada uno de ustedes finalmente nos despedimos en las personas de Ahmed Velázquez, la doctora Miriam Salas, ahí sale también Franklin, y también a nuestro conferencista el día de hoy, Jorge Arroyo González. Queridos amigos, desde acá un abrazo virtual para cada uno de ustedes. Cuídense, nos vemos. Chao, chao, hasta la próxima.